Bendiciones, chicas Emuná, y todos aquellos que estén al alcance de esta grabación. Qué maravilloso es el Señor, que nos permite tener otro encuentro con la poderosa palabra del Señor. En este momento trabajaremos el capítulo 25 de Primera de Samuel y el tema muerte de Samuel. A mí me gustan mucho los pensamientos y les traje este que lo creo muy pertinente para la lección de hoy. Dice: la muerte es inevitable, pero es lo que hagas en vida y el legado que dejas a las futuras generaciones lo que cuenta. Esto lo dijo Luis Gabriel Carrillo Navas, un escritor colombiano. Lo voy a repetir. La muerte es inevitable, pero es lo que hagas en vida y el legado que dejas a las futuras generaciones, eso es lo que cuenta. Luis Gabriel Carrillo Navas. Samuel fue uno de los jueces, profetas y líderes más influyentes en la historia de Israel. Su vida marcó la transición del período de los jueces al establecimiento de la monarquía, que eso lo discutimos cuando comenzamos el libro. Fue el instrumento de Dios para ungir a los primeros dos reyes de Israel, Saúl y David. Su muerte, registrada en 1 Samuel 25:1, marcó el fin de una era y dejó un gran vacío en la nación, lo que trajo consigo importantes implicaciones y las veremos más tarde. Samuel es un personaje muy notable en el texto bíblico. Nació como respuesta a una petición de su madre. Ana, su mamá, era estéril y pidió con fervor un hijo, y su oración estuvo acompañada de un voto. Leamos 1 Samuel 1 del 10 al 11. Ana, con profunda angustia, lloraba amargamente al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Ana cumplió su promesa a Dios, y cuando el niño fue destetado, lo llevaron al tabernáculo que quedaba en Silo. Versículos 27 al 28. Ella le dice, cuando regresa, le dice al sacerdote Elí: soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora te lo entrego, se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron, o sea, Ana y su familia. Allí lo dejaron a cargo del sacerdote Elí, y Samuel creció en el tabernáculo bajo la tutela de este sacerdote que se llamó Elí. Desde muy jovencito, Samuel conoció y escuchó la voz de Dios, como lo vimos en 1 Samuel 3 del 1 al 10. Samuel se convirtió en un joven que se caracterizó por su fidelidad y su obediencia al Señor. Antes de la monarquía, antes de que vinieran reyes a Israel, Samuel actuó como juez, como profeta y sacerdote. Fungió en esas tres categorías. Fue el guía espiritual de Israel durante todo ese tiempo. Fue su guía espiritual durante 40 años. Otros estudiosos bíblicos afirman que fueron 60. Con la llegada de Saúl al trono, pues él se convirtió en el último juez de Israel, porque ya entonces los jueces no dirigían al pueblo. Para Samuel fue un momento amargo cuando el pueblo pidió rey como el resto de las naciones. Eso lo vimos en 1 Samuel 8 del 6 al 7. Leamos. Samuel se disgustó con esta petición, la petición del pueblo de tener rey, y fue al Señor en busca de orientación. Y el Señor le dijo: haz todo lo que te digan, porque no me están rechazando a mí. Perdón, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, dijo el Señor. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. La petición del rey era un rechazo al liderazgo que el Señor de los ejércitos había ejercido sobre ellos durante tantos años. Y Samuel, siempre atento a la voz divina,
obedeció y ungió a Saúl como primer rey de Israel. Y eso lo vimos en 1 Samuel 10. Saúl ocupó el puesto de rey, pero lamentablemente muy pronto dio muestras de que no era un hombre conforme al corazón de Dios. Se sintió amenazado por la popularidad y carisma de David y comenzó a perseguirlo injustamente por años. Samuel se sentía muy apesadumbrado por la condición espiritual de Saúl. Y un día el Señor le ordena que vayas a Belén y le dice que allí encontraría a un hombre conforme a su corazón. Eso lo vemos en 1 Samuel 16. Y Samuel allí encontró a David, quien era apenas un niño, y lo ungió como futuro rey de Israel. Samuel fue un defensor de la fidelidad a Dios. Siempre desafió al pueblo al arrepentimiento y a confiar solo en el Señor. Llamó al pueblo constantemente al arrepentimiento y a no quitar su mirada de Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Samuel 7, del 3 al 4. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret, que era una diosa que se adoraba en ese tiempo. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal, que era otro dios pagano, y de Astoret, y adoraron únicamente al Señor. Y esto lo logró Samuel con su dirección y guianza espiritual al pueblo. La muerte de Samuel produjo un duelo nacional. Dice el versículo 1 del capítulo 25. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron porque fue una persona significativa. Esto indica el profundo impacto de su partida. Su liderazgo era respetado y su ausencia dejó un vacío espiritual y moral. Ciertamente Samuel fue un hombre de gran influencia y de liderazgo espiritual en Israel. La muerte de Samuel ocurrió en un momento de gran inestabilidad, porque sabemos que Saúl estaba persiguiendo a David y no podía cumplir fielmente sus funciones como rey porque estaba totalmente obsesionado con la muerte de David. Después de su muerte, de la muerte de Samuel, David se refugia en el desierto y entonces hay un cambio en la estrategia de David ante la persecución de Saúl, y eso lo vamos a ver en clases subsiguientes. Samuel representó en Israel la voz de Dios en tiempos de crisis. Qué bueno es poder tener gente madura, gente en la que podamos confiar, en la que podemos confiar y decir: ese hombre que está hablando, esa mujer que está hablando, esa es la voz de Dios. Así fue Samuel. Su muerte dejó al pueblo sin una guía clara. Imagínate, un rey paranoico, obsesionado con darle muerte a este muchacho David. El pueblo estaba totalmente al garete, como decimos en Puerto Rico. Con la ausencia de Samuel, la nación enfrentó más caos. Entonces cayó en un desequilibrio total. Porque lamentablemente el rey que había sido designado, Saúl, andaba desorientado, actuando fuera de la voluntad de Dios, y su liderazgo debilitándose más cada día porque Dios no lo llamó a eso. Dios lo escogió para que guiara al pueblo al cumplimiento de su destino profético, pero Saúl se desubicó. Él pensó que el trono le pertenecía a él. No, él era el rey, pero el trono de Israel le pertenecía a Dios, y él perdió esto de perspectiva. El peligro cuando perdemos la perspectiva de Dios, cuando perdemos el norte de lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Un hombre que empezó también, porque cuando estudiamos los primeros capítulos, él iba muy bien, pero tan pronto se vio amenazado
por David, su popularidad, su carisma, mira, perdió totalmente el norte. Es una pena lo que le pasó a este hombre. La vida de Samuel nos ofrece grandes lecciones porque como dijimos al principio, déjame leerte el pensamiento otra vez. La muerte es inevitable, todos tenemos que morir, pero es lo que hagamos en vida. Y el legado que dejemos a las futuras generaciones, tenemos una responsabilidad con las futuras generaciones. Eso es lo que cuenta. Samuel estaba consciente de eso. Aparentemente Saúl no estaba muy claro en eso. Pues dentro de las lecciones espirituales, la primera podemos mencionar el legado de un siervo fiel perdura. Dijimos, es importante que vivamos la vida en la tierra sabiendo que tenemos que dejar un legado a las futuras generaciones. Aún después de su muerte, Samuel dejó un ejemplo de obediencia y servicio a Dios. Todo el que lo mencionaba decía, pues como Samuel obedeció a Dios, como Samuel escuchó a Dios desde pequeñito, como Samuel fue dedicado a Dios desde que era un niño de alrededor de 4 años y fue fiel al Señor toda su vida. La vida de Samuel nos recuerda que lo más importante no es cuánto tiempo vivimos, no, sino cómo usamos nuestro tiempo para la gloria de Dios. Y te voy a repetir eso. La vida de Samuel nos recuerda que lo más importante no es cuánto vivimos, sino cómo usamos nuestro tiempo para la gloria de Dios. En segundo lugar, la segunda lección espiritual, la importancia de escuchar la voz de Dios. Mira, Samuel nos dio ejemplo que escuchó la voz desde niño y siguiendo las directrices que el Señor le daba, guió a Israel conforme a su voluntad. Si tú estudias el libro de los jueces, el tiempo de los jueces fue un tiempo de mucha inestabilidad, pero sin embargo Israel obtuvo cierta estabilidad cuando Samuel los guió, pero el pueblo rechazó este tipo de gobierno. Hoy debemos buscar dirección en la palabra de Dios y la oración, porque antes ellos dependían de escuchar la voz de Dios audible o venir la palabra profética. Ellos no tenían el texto escrito a su disposición, pero nosotros sí tenemos la palabra escrita, hablada. Podemos ir a internet, a YouTube y la encontramos donde quiera. Aprovechemos ese gran regalo que Dios nos ha dado y busquemos dirección en la palabra de Dios. No tenemos que andar perdidos, confundidos, no. En tercer lugar, la estabilidad espiritual es vital para una nación. Claro que sí. La muerte de Samuel creó un vacío. Debemos orar por líderes eclesiásticos y gubernamentales, de modo que estén atentos a la voz de Dios. Y esto parece algo imposible, pero para Dios no es nada imposible. Oremos por nuestros gobernantes, por los gobernantes de otras naciones, para que Dios levante personas con sabiduría, personas que estén atentas a la voz de Dios, para que puedan conducir a sus naciones a un cumplimiento y a una justicia social. Oremos por eso, no nos cansemos de orar por eso, no pensemos que es algo imposible. En cuarto lugar, nuestra dependencia debe ser de Dios y no de los hombres. La muerte de Samuel trajo mucha incertidumbre. Imagínate, el líder espiritual, esa persona que tenía ese contacto directamente con Dios, porque tenían un rey que estaba loco, que estaba desorientado. Israel tenía que recordar en este momento que su verdadera seguridad estaba en Dios. No debemos depender solo de los líderes espirituales. Los pastores de las iglesias, pues son líderes espirituales, pero no podemos poner nuestra mirada solamente en ellos. Tenemos que fortalecer nuestra relación personal con el Señor, de modo que tengamos firmeza en nuestro caminar cristiano. Y la última lección espiritual, el llamado a dejar un impacto espiritual. Como Samuel, nosotros tenemos
la responsabilidad y el llamado de influir en otros con fidelidad y enseñanza de la palabra. Debemos ser luz en nuestra generación y comencemos primero con nuestra familia, con nuestros hermanos, nuestra mamá, papá, sobrinos, sobrinas, hijos. Comencemos primeramente a hacer ese foco de luz, ese faro de luz en nuestra familia. Y claro, por ende a la comunidad, a la nación entera. Pero comencemos con esa responsabilidad de brillar en nuestros hogares, así como lo hizo Samuel. Y concluimos. La muerte de Samuel marcó el final de una era en Israel y dejó un gran vacío espiritual en la nación. Sin embargo, su vida es un recordatorio del poder de un testimonio fiel y la importancia de buscar a Dios en todo momento. Así como Samuel sirvió a Dios con integridad, también nosotros debemos hacerlo con propósito y dejar un legado de fe para las futuras generaciones. Oremos, Señor, gracias por esta clase. Gracias porque tú nos has hablado de la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros de dejar un legado, un ejemplo de fe a las futuras generaciones. Crea conciencia, que esta lección abra nuestro entendimiento a esa realidad que no es vivir, mi Dios, es cómo vivimos en la tierra, porque tenemos esa responsabilidad de dejar ese legado. Oh Dios, yo bendigo a la audiencia que se expone a esta clase y declaro en el nombre de Jesús que se desatará un compromiso serio con la vida cristiana, con el ejemplo de vida cristiano, porque sabemos que dejaremos ese legado a nuestras futuras generaciones. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, Señor. Un abrazo a la distancia. Sean bendecidos.